Bien, entonces bueno, dijimos que para que una relación sea una función debe cumplir con existencia. Hacemos un repasito en existencia, que todos los elementos del conjunto A y conjunto de partida deben estar relacionados con al menos uno de llegada. Y también tiene que cumplir con unicidad, que todos los elementos del conjunto de partidas deben estar relacionados con un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Si hay un elemento que se relaciona con dos, ya deja de ser función. En un segundito, a ver si acomodo un poco la cámara. Bueno, una vez que habíamos definido esto, habíamos definido también si era una función inyectiva o si no era inyectiva. ¿Sí? Esta función que yo tengo acá, que va de A en B, ¿será inyectiva? ¿Será o no será inyectiva esta función? No, ¿Por qué no es inyectiva? porque hay un elemento de B que se relaciona dos veces con uno de A. Exacto. En este caso alfa, este alfa de acá no se relaciona con dos elementos, con Y y con W. Recuerden que para que sea inyectiva, los elementos del conjunto de llegada deben estar relacionados con un solo elemento del conjunto de partida. ¿Estamos? Si hay uno que se relacione con dos o con más, ya no es inyectiva esa función. ¿Sí? No deja de ser función, pero ya no cumple con lo que es la parte de inyectividad. ¿Sí? ¿Será sobreyectiva esta función? No, tampoco sobreactiva. ¿Por qué? ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque hay un elemento de B que está sin relacionarse con ninguno. Exacto, acá tenemos gamma, ¿sí? Que no está relacionado con ningún elemento del dominio. Y recuerden que para que sea sobreyectiva tienen que estar relacionados con los elementos con algún elemento del dominio. No hace falta si se no importa si se relacionan con dos o más, ¿sí? La sobreyectividad se basa con que todos los elementos estén relacionados, em, todos los elementos del conjunto de llegada estén relacionados con al menos uno de partida, ¿sí? Entonces esta no es tampoco sobreyectiva. No sé si había hablado alguien en el grupo. Si le, No, profe, no ha hablado nadie. bueno, no sabía si había hablado alguien para que les dijeran, bueno, que ya estábamos conectados, me pareció. Había visto un No, mensaje. el último mensaje es el de usted que mandó el link. Bueno. Bien. Eh, bueno, entonces tenemos esas dos, ¿sí? Em, podríamos decir esas dos características de una función. Eso es lo que habíamos visto más o menos la clase pasada. Yo les había mandado unos ejercicios, sí, obviamente por ahí si los pudieron hacer todos, buenísimo. Nos quedaba algunas cositas para ver, eh, para que pudieran terminar quizás la actividad, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora precisamente. Bien, veamos, voy a borrar acá.
Bien, veamos un ejemplo que tienen ustedes en el cuadernillo, ¿sí? Vale, en los apuntes que tienen de la unidad 2 que dice funciones, ahí, no sé si lo tienen al apunte, si no ahí se los paso. Denme un segundito. Bien, ¿alcanzan a ver ahí? Sí, profe. Bueno, bien, fíjense, bueno, acá les habla un poquito del tema de lo que es existencia, de unicidad, algunas otras cositas más, qué sé yo, de tipo más análogas, ¿no es cierto? Por ahí, para representarlo un poquito, eh, quizás de una manera un poquito mejor. eh, de una manera un poquito más amena, ¿sí? El tema este de función dice, bueno, algunos autores utilizan la analogía de las máquinas. Un elemento X entra en una caja F en la cual se realizan transformaciones sobre X para dar como salida o resultado Y, ¿sí? Esto es lo que van a estudiar ingeniería, ¿sí? Este tipo de transformaciones lo van a ver precisamente cuando vean álgebra, ¿sí? Van a ver que se ve mucho en la parte de transformación lineal y bueno, ya van a ver que ustedes es como que ustedes ingresan algo, eso se transforma y se transforma en otra cosa. A ver, un ejemplo más o menos para ver de qué está hablando este apunte. ¿Sí? Obviamente yo tengo que saber de qué estoy hablando. Una función, supongamos que va de reales, ¿sí? El conjunto de partida es los reales y el conjunto de llegada también es los reales. Y esa función, podemos llamarla y, va a ser igual a 2x más 3, ¿sí? Entonces, bueno, ¿yo qué hago con esto? Según lo de la cajita ese que me da. Bueno, yo a x le doy valores. Supongamos que le doy el valor -1. ¿Sí? Este es el valor que le da -1. Acá dentro yo hago el reemplazo. Hago 2 por -1 más 3. Y por este otro lado sale otro número. ¿Sí? 2 por -1 es -2 más 3 es 1 positivo. ¿Estamos? Eso es lo que hace, como que transforma este valor de x y le da un valor en y. ¿Sí? Ahí es lo que hace un poquito la relación con esto de el ingresar algo a la caja y dentro de la caja se transforma. Estamos del -1, transformamos en un 1. ¿Cómo? Bueno, aplicando esta función que tenemos acá arriba. A ver, siempre va a depender de la función que yo tenga acá, lo que pase acá. ¿Sí? Porque si yo acá tengo, por ejemplo, x cuadrado, bueno, ahí ese número, bueno, en este caso el -1 se va a transformar en 1 también, pero si yo doy otros valores, no voy a obtener lo mismo. ¿Sí? Bueno, fíjense que también les dice, bueno, les da un poquito acá de los mismos diagramas, ¿sí? Tanto el conjunto A y el conjunto B. Fíjense que acá tenemos una función que va de A en B, ¿sí? Nada más que todas tienen lo que sería la misma imagen, ¿sí? O sea, x1, x2, x3, x4 tienen la misma imagen que es y, ¿sí? O sea que a cada valor que yo le asigna a este siempre me va a dar la misma imagen que es y. Bien, y lo que vamos a hacer ahora, bueno, es ver un poquito de la gráfica. ¿Estamos? Fíjense acá que les dice graficar las siguientes situaciones e indicar si son funciones o no. Bueno,
Veamos las gráficas de las funciones. El costo de C para producir X piezas de cierta mercadería está dado por C igual a 0,8 más 200, ¿sí? Recuerden que más o menos, a ver, cuando habla por ahí de costo de producir algo, ustedes tienen un costo variable que va a depender de la cantidad. Por ejemplo, ustedes quieren, no sé, quieren vender, no sé, vasos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, un costo fijo generalmente es el que tienen, ¿sí? Por ahí, qué sé yo, el costo fijo puede ser el de ir a buscar los materiales para, para hacer los vasos, ¿sí? Y bueno, y la X es el costo variable que yo voy a tener dependiendo la cantidad de vasos que tenga, ¿sí? Bueno, veamos estos ejemplos que tenemos acá. Para ver si son o no funciones. ¿Sí? Es algo muy parecido a lo que hicimos la clase pasada, pero también está hecho de otra manera. Tenemos el costo, es 0,8x más 200. ¿Sí? Bueno, ¿cómo grafico yo esto? ¿Sí? Bueno, de un lado, ¿sí? Yo voy a tener lo que vendría siendo C y del otro lado voy a tener lo que vendría siendo X, ¿sí? Acá van a ser todos los valores que yo le voy a dar a X. Y acá van a ser todos los valores que va a tomar C. Estamos ahí en el gráfico, lo tienen como X e Y, pero bueno, como nosotros estamos trabajando este valor en función de este otro, vamos a hacerlo como X y C. Entonces, bueno, yo le doy valores a este X, por ejemplo. Yo le puedo dar el valor, este 0,8. Recuerden que yo lo puedo transformar en 4 quintos, si quiero, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, a este valor de acá le quiero dar 5, el valor 5. Esto puede ir de 10 en 10, o de 5 en 5. Puedo ir 5, puedo ir 10, puedo ir 15 acá, 20, ¿sí? Y acá puedo ir de 100 en 100 si quiero, ¿sí? ¿Y por qué voy a tomar de 100 en 100? Porque fíjense, yo los valores que tengo, yo ya necesito por lo menos un 200. Y de ahí arranco, ¿estamos? Y siempre van a ser más de 200. ¿Y por qué van a ser más de 200? Y porque yo siempre al X, para el costo de algo, o sea, también por ahí hay que usar un poquito el sentido común, ¿sí? El costo de algo siempre va a salir, yo siempre lo voy a trabajar con números naturales. Yo no puedo tener un costo que me figure algo negativo. Por más que yo compre mucha cantidad, siempre voy a tener un valor positivo. O sea, yo cuando voy a comprar algo, generalmente nunca me dan plata, ¿sí? Yo siempre pago y de ahí me dan el producto o servicio, ¿sí? El bien o servicio. Bien. Entonces, yo voy a tomar de acá, a partir del 100, puede ser más, pueden ser 150, sí, no hay problema. Pero bueno, yo voy a tomar a partir del 100 acá. Acá 100, acá 200, acá 300 y acá 400. ¿Sí? Entonces, bueno, lo tendría que haber hecho de este lado, pero bueno, ya está. Yo entonces, cuando yo le dé, por ejemplo, el valor 5 acá, esto va a tomar, va a ser el valor, va a tomar un valor 4, la X. Fíjense, si yo hago 0,8, o lo mismo puedo hacer acá, yo sé que el 0,8 es 4 quintos, si lo paso a fracción. Hago 4 quintos por 5 más 200. ¿Sí? Simplifico esto de acá y me queda
4 por 1, 4 más 200, 204. Entonces, bueno, yo más o menos me voy. Yo sé que cuando vale 5, esto va a valer 204. Entonces, vamos a ponerlo del otro lado, así no se confunde tanto. Va a ser más o menos casi en el 200, ¿sí? Va a ser más o menos por ahí. Cuando tome el valor 10, ¿sí? Yo a este 4,5, perdón, a este 4 sobre 5, lo voy a multiplicar por 10. Esto me queda acá en 1 y esto me quedan 2. Esto me va a quedar 8. ¿Sí? Entonces va a ser 208. Entonces va a ser un poquito más arriba, no mucho más, ¿sí? Supongamos que yo tome el valor 20 ahora. Supongamos que yo tome el valor 20 y así, bueno, puedo seguir. Estamos 4 sobre 5 por 20. Simplifico. Esto me va a quedar 4. Entonces me va a quedar 4 por 4, 16. Entonces va a ser más o menos 216. Siempre un poquito más arriba de lo que yo voy haciendo. Fíjense que esto, si hacemos bien la figura, la gráfica, quizás acá podría haber tomado un poquito menos de distancia. En vez de 200 y 300, de 100 y 100, podría haber tomado de 210. Podría haber empezado, ¿no es cierto? Y haber tomado de 10 en 10. Pero bueno, no importa. Fíjense que la gráfica va a ser algo así. Una recta. Estamos... El ejemplo me pregunta, ¿sí? Si dice graficar las siguientes situaciones e indicar, ¿no es cierto?, si son o no funciones. Bueno, ¿qué es lo que tengo que ver yo acá para ver si es o no una función? Que a cada valor del dominio, ¿sí? O que a cada valor, acá el dominio, pensémoslo bien, el dominio obviamente va a ser cualquier número que le pueda otorgar a X, ¿sí? Yo tengo que ver acá si se repite algún valor generalmente. Supongamos que yo le doy el valor 5, ¿sí? Cuando le damos 5 dijimos que esto valía 204, ¿sí? Esto valía 204. Cuando le daba el valor 10, esto valía 208. Cuando le daba el valor 20, esto valía 216. ¿Sí? Y así le puedo dar infinitos valores a esta X. Y van a ver que cualquier valor que yo le dé a esa X no se va a repetir ninguna vez. O sea que yo cualquier valor que le dé acá, incluso le puedo dar un valor entre 5 y 10. Le puedo dar un valor, no sé, 100 por ejemplo. Y no va a haber ningún número que se repita. No va a haber ningún número, en este caso, que me dé otro, perdón, no va a haber ningún valor acá en este caso. Si yo le doy al 5 un valor, me va a dar solamente uno, en este caso 204, no me va a dar otro valor además si yo le doy el 5. ¿Estamos? Entonces yo puedo definir a esto como una función, ¿sí? Aclaro. Siempre vemos el tema de existencia y unicidad en la parte de función. Cuando lo vemos gráficamente, generalmente lo que se ve más que nada es la parte de unicidad, ¿sí? Cuando hacemos algo gráfico. A ver, ¿quiere decir que existencia no le voy a dar más bola? No. Yo a existencia a mí generalmente me tienen que definir un dominio. Estamos, pero en la parte gráfica, yo lo que voy a ver es si se repite algún valor. Quiere decir que si se cumple más la parte de unicidad. ¿Estamos? Eso es lo que voy a tratar de ver siempre en la parte gráfica. ¿Qué tipo? Ahora bien, ¿se acuerdan que en la clase pasada mencionábamos algunas funciones?
¿sí? Tipo, a ver qué funciones mencionamos, ¿se acuerdan? Mencionamos la función inyectiva, la función sobreyectiva y creo que dos más, me Bueno, parece. a ver, pero los tipos de funciones por ahí que ustedes conocen de la secundaria, ¿sí? ¿Qué tipo de funciones han visto en la secundaria? Exponente, Exponencial, logarítmica, ¿sí? Logarítmica, cuadrática bueno, y racional. racional, bueno, funciones polinómicas también, funciones, ¿qué otro tipo de función? Afín, habíamos dicho. Bueno, también, afín. ¿Y qué tipo de función será esta? Porque esta, dentro de todo, es una función sencilla, ¿no es cierto? Le doy un valor a x. Hay otras funciones que son un poquito más complicadas de graficar, ¿sí? Esta es fácil de graficar. ¿Qué tipo de función es esta? Lineal puede ser. Casi. A ver, ¿por qué lineal decís, Edgar? Porque es una recta, digamos. La gráfica es una recta. ¿Estamos? Bueno, pero tenemos otras funciones que también son una recta las gráficas. Lineal es una, ¿sí? Esta función tiene algo que ver con la función lineal, ¿sí? Pero hay una diferencia con la función lineal. En la función lineal yo no tengo esta parte. O sea, tapo el 200. Si yo digo que el costo es 0,8 x, ahí yo estoy hablando de una función lineal, ¿sí? Si yo le agrego esta parte del 200, bueno, ya estoy hablando ahí de una función afín, ¿sí? Esa función afín tiene un agregado, que ya vamos a ver cómo se llama, que seguro ya lo han sentido nombrar, ¿sí? Que es la ordenada al origen. ¿Estamos? Este agregado que yo tengo acá hace que esta función no pase por dónde. ¿Por dónde no puede pasar nunca esta función? ¿Cómo, profe? Fíjense, yo tengo esta función, ¿sí? Dijimos que, a ver, tenemos una diferencia entre función lineal y función afín, ¿sí? Edgar dijo que esta era una función lineal. Sería una función lineal si yo sacara el 200. ¿Sí? Este 200, seguramente como le digo, lo han escuchado y lo han escuchado nombrar como ordenada al origen. ¿Por qué es ordenada al origen? Y bueno, es precisamente por donde me corta a la, en este caso lo que se llama el eje de ordenadas. ¿Sí? Yo tengo dos ejes, uno es el eje de abscisas y el otro es el eje de ordenadas. De todas maneras no se preocupen porque lo vamos a ir, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero bueno, está bueno que vayamos viendo el tipo de funciones que tenemos. Esta función, si yo le saco el 200, ¿sí? Me queda una función lineal. Pero yo le agrego el 200, ¿sí? Entonces al agregar el 200 me queda una función afín. La pregunta mía fue, esta función, ¿por dónde, por qué punto? ¿Sí? Si yo quiero ver un punto acá, por ejemplo, bueno, yo digo que no va a pasar, no sé, por ejemplo, por acá. Por acá no va a pasar nunca, ¿sí? Porque si no ya tendría en este caso dos imágenes, el 5, y no podría tener dos imágenes. Pero este tipo de funciones, ¿sí? Puedo poner 0,8x, 3x, 10x, y si le sumo algo, no va a pasar, ¿sí? No va a pasar nunca por lo que se llama el origen de coordenadas, ¿sí? El origen de coordenadas es este puntito, el punto 0, 0. ¿Por qué? Porque es 0 para este eje y 0 para este y, ¿sí? Este tipo de funciones se diferencian de las funciones
lineales, porque las funciones lineales sí van a pasar por acá, ¿sí? Yo puedo tener funciones que vayan así, que vayan así, que vayan así, más inclinadas. Y ese tipo de funciones que pasan por el origen de coordenadas son funciones lineales. Este tipo de funciones que nunca van a pasar por el origen de coordenadas. ¿Y por qué nunca van a pasar? Y porque esta función siempre va a estar corrida tantos lugares como me diga la ordenada al origen, o para arriba o para abajo. Entonces, si yo lo corro del origen de coordenadas, tantos lugares para arriba o para abajo, ya directamente deja de pasar por el origen de coordenadas precisamente. Igual, como les digo, vamos a entrar más en detalles cuando veamos la función lineal y función afín. Hagamos esa diferencia. ¿Estamos? Pero esto más que nada quiero para que ustedes lo vayan viendo. Vamos a tener entonces funciones que van a ser una recta. Vamos a tener la función afín, función lineal, como bien dijo Edgar, y vamos a tener otro tipo de funciones que también es una recta. Ahí la vamos a ver con uno de los ejemplos de acá. Bien, voy a compartir un poquito más. Fíjense, me dice, en 3 supermercados distintos de la misma marca de un producto, T cuesta 4,50, 5,20 y 4,80. Si yo quiero imaginarme esto como función, ¿no es cierto? Vamos a poner el AP del producto. Espera. La P del producto y la S de supermercado. ¿Sí? Yo quiero saber, bueno, me dice que un mismo producto, supongamos, no sé, voy a dejar de compartir un poquito, así ven el pizarrón, un mismo producto, supongamos un desodorante, ¿sí? Bueno, por ahí el precio está muy desactualizado, ¿sí? Pero supongamos que es un desodorante. Me dice que en un supermercado cuesta 4,50, en otro supermercado cuesta 5,20 y en otro supermercado cuesta 4,80, ¿sí? Bueno, yo tengo productos acá. Lo único que tengo es el desodorante, que me dice que cuesta esto, que cuesta esto y que cuesta esto, ¿sí? Acá lo hicimos como un diagrama de Venn porque en realidad tenemos una forma de contarlo, ¿sí? Recién en la otra gráfica no podíamos quizás hacer esto, ¿sí? Porque teníamos un conjunto infinito, tanto en el dominio como en el conjunto de llegada, ¿sí? Pero acá sí lo podemos hacer porque me dice, un producto cuesta estos 3 valores en distintos supermercados. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Bueno, pero ¿qué pasa? Este producto, para que sea una función, ¿sí? No significa que no esté relacionado. Sí, la relación existe, pero esa relación no cumple con lo que es unicidad. ¿Por qué? Porque este producto vale 4,50, 5,20 y 4,80 a la vez. Estamos entonces, sí o sí yo lo tengo que relacionar con un solo, como bien digo, con un solo valor. Si yo quiero graficar esto, ¿sí? Fíjense que acá lo grafica, bueno, supongamos que yo lo voy a graficar acá como los productos. Acá vamos a poner D y acá vamos a poner 4,80. Vamos a poner 4,50. Acá 4,80. Y acá 5,20. Perdón que se borró acá. $5,20. ¿Sí?
Entonces, fíjense que este producto toma este valor, toma este valor y toma este valor. ¿Sí? Toma 3 valores diferentes. Una cosita más. Yo no los uno acá. ¿Y por qué no los voy a unir? Porque son valores aislados, ¿sí? Podríamos decir que son valores que se tomaron puntualmente esos valores, ¿sí? No es que hay un rango que va desde acá, desde 450 hasta 520. No, porque yo lo único que hice fue verlo en 3 supermercados, ¿sí? Quizás voy a otro supermercado y está más barato que 4.50 o está más caro que 5,20. Entonces, fíjense que yo no hago una recta, porque si yo hago una recta, por ejemplo, para abajo, ¿sí? Quiere decir que yo le estoy dando ya valores también por acá, en el medio, ¿sí? Entonces, si se fijan bien en la gráfica, fíjense que esta gráfica del medio toma 3 puntos nomás, ¿sí? Este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. Esto es lo que le decía que no podíamos hacer por el diagrama de Venn, porque fíjense, yo a cualquier punto que tome de acá siempre le va a otorgar un valor de acá, siempre que tome un valor del eje X, siempre le va a otorgar un valor de este otro eje que es el Y. En este caso, no, porque estamos tomando 3 valores puntuales. ¿Estamos? Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es precisamente marcar los 3 puntos y no unirlos, ¿sí? Si a mí me dijera, se tomaron muestras, es que tampoco igual lo podría hacer porque yo no voy a tener nunca infinitos supermercados, ¿sí? Es muy loco de pensarlo que yo tuviera infinitos supermercados y que y obviamente al tener infinitos supermercados sí podría tomar infinitos valores, ¿sí? Por eso mismo acá toma solamente 3 supermercados. Bueno, esto me dice que no es función, dijimos, porque no cumple precisamente con unicidad. ¿Estamos hasta acá? ¿Se van entendiendo un poquito el tema de las gráficas? ¿Cómo lo vamos haciendo? Sí, profe, se va entendiendo bien. Bueno. Bien. Y veamos ahora el último ejemplo. ¿Qué me dice? Una válvula mantiene constante el nivel de líquido en la pileta a una altura de 1,8 metros. A una altura de 1,8 metros. A ver, ¿cómo nosotros pensamos esto de la válvula a una altura de 1,8 metros? Bueno. No lo dice ahí, pero yo puedo llegar a sospechar que está relacionando la altura de algo con el tiempo, ¿sí? Quiere decir que si yo, por ejemplo, supongamos que yo prendo esa válvula, perdón, generalmente siempre tienen un motor y la válvula es la que lo mantiene en una misma altura, ¿sí? Supongamos que, bueno, yo arranco de acá. Que hay algo en el gráfico que por ahí se puede llegar a... No le digo a... perdón que justo no en el gráfico por ahí se puede llegar a criticar un poquito que yo generalmente cuando hablo de tiempo, ¿sí? Acá no dice precisamente de qué está hablando, ¿sí? Pero bueno, yo puedo suponer que está hablando de tiempo porque esa válvula a cierta hora se va a mantener a la misma altura, si pasan más horas también se va a mantener a la misma altura. Lo que yo por ahí puedo criticar es esta parte negativa de acá, ¿sí? Porque nosotros no tenemos un tiempo negativo, nosotros no podemos volver el tiempo, por así decirlo. Estamos... Entonces, más o menos para que se entienda un poquito esta idea, yo puedo tener 1 hora, ¿sí? 2 horas,
3 horas, ¿sí? Y así 4 horas y así puedo seguir, ¿no es cierto? Hasta la cantidad de horas que yo quiera. Y siempre esa válvula va a estar en 1,8 metros. ¿Estamos? Y si se fijan bien, yo a 1 hora voy a tener este valor. A las 2 horas también voy a tener ese valor. A las 3 horas también ese valor. A las 4 horas también ese valor. Si tomo un valor entre medio de 2 horas, por ejemplo acá 2 y 3 horas, a las 3 horas, 2 horas y media, también voy a tener ese valor. No importa yo el valor que tome de acá, de la X, ¿sí? Que podemos X e Y. Siempre va a tomar el valor 1,8 metros. Siempre va a mantenerlo a la misma altura. Entonces yo puedo deducir que este tipo de gráfica va a ser siempre de esta manera. Y fíjense que esta gráfica, ¿sí? También, a ver, si quieren verlo por ahí un poquito más en diagramas. Yo puedo tener 1 hora, acá vamos a poner horas, X horas, 2 horas, 3 horas, ¿sí? Siempre va a tomar el mismo valor, que va a ser 1,8. Entonces, para 1, 1,8, para 2, 1,8, para 3, 1,8. ¿Será función eso? Sí, es es una función, función. profe. Sí, Sí. es función, ¿no es cierto? Porque no importa el valor que yo tome, va a cumplir siempre con existencia y va a cumplir con unicidad, ¿sí? Por más que le otorgue el mismo valor acá, va a siempre cumplir con unicidad. Cualquier valor que tomen acá siempre va a dar 1,8. Entonces, este tipo de función, este es un tipo de función. Este dijimos que no es función. Este sí es función. ¿Sí? Ahora bien, dijimos que las funciones lineales eran una recta, las funciones afines también son una recta, y fíjense que esta también es una recta, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama este tipo de funciones? ¿Función afín? No, afín fue la que vimos recién, anterior a esta. Ah, Cuando yo le doy un valor a x y siempre toma el mismo valor en y. ¿Cómo se mantiene esto? constante. Entonces, ¿qué tipo de función? No me acuerdo. Bueno, ya lo dijiste. ¿Función constante? Exacto, función constante. Estamos. Este tipo de Nunca la había función. visto. Bueno, este tipo de función es una función constante. ¿Sí? Porque a cualquier valor que yo le dé a x, siempre se va a mantener el mismo valor en y. ¿Sí? No, bueno, me dijiste que no ¿alguien la había visto? ¿A la función constante? ¿En algún momento? Yo capaz he visto la mayoría de funciones, pero no me ¿No acuerdo, te profe, acuerdas? así que yo me Bueno, tengo que refrescar la memoria. bueno. Este tipo de función se llama función constante. ¿Sí? Sigue siendo función, pero la particularidad es que a todos los valores de x le corresponden un solo valor de y. ¿Sí? Bueno. La gráfica de este tipo de funciones, ¿sí? Está dada, perdón, la connotación, si podríamos decirlo, de la forma, vieron así como recién escribimos una función afín que estaba dada por 0,8x más 200. Bueno, estas funciones se escriben como i igual k. ¿Cuál será mi k acá? La K, altura de la bomba. exacto, 1,8, ¿no es cierto? K va a ser mi constante. Entonces va a ser y esta función va a tener la gráfica i igual a 1,8. ¿Sí?
Bien, ¿estamos? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? ¿Es muy martes? No, sí, profe, sí lo sigo. Sí, Bueno, profe. ¿están con el Sí. feriado todavía? Bueno, bien, voy a borrar esto. Bueno, a ver, eso fue más o menos a grandes rasgos, ¿no es cierto? Cómo quizás podemos llegar a hacer una gráfica. Lo que vamos a ir haciendo de a poco es ir viendo función por función y ir viendo gráfica por gráfica. Estamos, a ver, no es que con esto ya está, ya saben gráfica. A ver, por ahí sí, ¿no es cierto? Pero hay algunas funciones que tienen algunas particularidades para hacer un tipo de gráfica, tipo función cuadrática, logarítmica, exponencial. ¿Sí? Hay eh, ciertas características que cumplen, ¿sí? Y ciertos elementos que nos brindan a nosotros esa ayuda para poder graficar. Bueno, hago una repasadita rápida. Ejes cartesianos, ¿sí? Eje de abscisas es el eje X que me representa el dominio. Eje de ordenadas, que es el eje Y, me representa la imagen. Para ordenado, me representan un punto en el plano, ¿sí? Puede ser un punto acá, puede ser un punto por acá, puede ser este mismo punto también. Puede ser un punto, ¿podrá ser un punto sobre los ejes? ¿Un par ordenado? Sí, ¿Sí? ¿O no? No te escuché bien, Pedro. sí, sí. Sí, bueno, supongamos que este es, acá yo tengo -2. ¿Qué par ordenado será ese? -2, 0. -2, 0. ¿Sí? Voy a tener -2 de X, ¿sí? Y el 0 de Y. ¿Por qué el 0? Porque fíjense que está acá en el medio. Entonces mi par ordenado ahí va a ser -2, 0. Entonces sí, puede haber un par ordenado en cualquier punto e incluso en los puntos que están dentro, que están incluidos en los ejes de coordenadas. ¿Sí? Bien, entonces bueno, y recordemos eso, que es un par ordenado. ¿Y por qué es ordenado? Porque yo tengo acá primero el valor de X, después el valor de Y y acá lo mismo. Fíjense que si bien son los mismos números, pero eh, al invertir el orden, a mí me cambia el punto en el plano. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué dice eje de tasas, De acá, dominio? ¿Qué dicen? de Sí. abscisas. Perdón si Ah, no se lee bien. Ahí lo escribo de nuevo. bueno. Listo, profe. Siempre me olvido cómo se escribe abscisas. Es un tema mío. ¿Sí? Em, pueden llamarle eje X, ¿no es cierto? A ver, yo le doy todos los nombres para que ustedes más o menos lo sepan. Bien, veamos ahora la siguiente función. Es igual a raíz de X. ¿Sí? Analicemos este tipo
de función. Profe, Sí, yo por eso les decía de que si se relacionaba con los catetos, porque yo había visto que, por ejemplo, si queremos representar en el gráfico un número irracional, se hacía con Pitágoras. claro, eso por ejemplo cuando queremos, ¿no es cierto?, graficar la raíz de 2 o la raíz de 3, ¿sí? Todos esos números generalmente sí se hacen con Pitágoras, ¿sí? No es algo que vamos a ver de todas maneras, pero sí, eso se relaciona con Pitágoras. Estamos, de todas maneras acá, lo ideal por ahí a estos valores, como por ejemplo que tenemos acá esta función raíz de x, ¿sí? Es darles valores que me den números enteros. Estamos, yo por ejemplo a esta raíz de x le puedo dar, a x le puedo dar el valor 25, y yo sé que y me va a dar el valor 5. Le puedo dar el valor 4 y sé que y me va a dar el valor 2. ¿Estamos? Pero sí, es como vos decís, Cristian, en casos para graficar en la recta numérica, ¿sí? Para graficar en la recta numérica números irracionales, sobre todo raíces, ¿sí? No te digo el número pi, o algún otro tipo de número, pero las raíces utilizamos Pitágoras, ¿sí? No es algo que vamos a ver y no lo vamos a graficar, el tema de los números irracionales, ¿sí? Bien. Bueno, supongamos que yo tengo esta función igual a raíz de x, ¿sí? Si yo tuviera que expresar el dominio de esta función, ¿qué valores puede tomar la x? Todos los números reales. Bueno, cuando decimos todos los números reales, ¿sí? Recuerden que estamos incluyendo desde el menos infinito al más infinito, ¿sí? O sea que Mm. tranquilamente puede tomar el 0, sí, porque raíz de 0 es 0. ¿Podrá tomar el 4? Sí, raíz de 4 es 2. ¿Podrá tomar el número 5? Sí, me dará un número irracional, no importa, pero sigue tomando, sigue siendo un número real, ¿sí? Ahora pregunto, ¿podrá tomar algún número negativo? No, No. No, ¿no es cierto? Porque si yo tomo un número negativo acá, esta, esta función, ¿sí? Ese número va a dejar de estar en los reales, ¿sí? Me va a dar un número complejo, pero bueno, nosotros no vamos a entrar en... Cuando trabajamos con funciones, siempre trabajamos en el conjunto de los reales. Entonces, no puede tomar ningún número que sea menor a 0. ¿Estamos? Entonces, esta función que yo tengo acá va a ir de los reales positivos, incluido el 0, ¿sí? Y ojo acá, porque yo, y fíjense bien, cuando yo tomo, por ejemplo, voy a dar acá, vamos a tomar cuando x vale 4, supongamos, x igual 4, ¿sí? La raíz de 4, 2. la raíz de 4 es, dijimos, 2. 2. Pero ¿qué pasa? Raíz de 4 es 2, ¿sí? Pero a su vez, yo sé que la raíz de 4... ¿Y por qué es 2 la raíz de 4? Porque 2 multiplicado 2 veces Bueno, 2 al al cuadrado, cuadrado. 2 al ¿sí? cuadrado es 2 4. al cuadrado es 4. Pero yo sé que la raíz de 4, o sea, si yo elevo el menos 2 al cuadrado,
También es 4. también es 4. ¿Estamos? Y acá estamos ante una situación un poquito más complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense acá, puede tomar esta X, si yo le doy el valor 4, ¿puede estar relacionado con dos valores? Sí. Por eso yo le dije todos los reales, porque... Bueno, pero hagamos esta comparación, ¿sí? Del conjunto de partida, y el conjunto de llegada, ¿sí? Vamos a poner X y vamos a poner Y. Para que quede un poquito más claro esto. Supongamos que X toma el valor 0. Vamos a hacerlo más chiquito. 0. La raíz de 0 va a ser 0. ¿Sí? Dijimos que valores negativos no va a poder tomar. Porque si yo le doy raíz de menos 2, no voy a obtener un número. No voy a tener un número real acá si yo tomo la raíz de menos 2. ¿Sí? Y ojo acá, la diferencia entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. ¿Estamos? Entonces, tengo dos opciones. De hecho, una opción nomás. Primero, no tomar los números negativos, ¿sí? En el conjunto de partida, porque si yo tomo el conjunto de partida, el menos 2 no se va a relacionar con ningún número de acá, del conjunto de llegada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, supongamos que yo voy a tomar ahora el valor 4, como dijimos allá. La raíz de 4 dijimos que es 2. Pero también dijimos que es menos 2. ¿Sí? Entonces, este 4 se relaciona con el 2 y este 4 se relaciona con el menos 2. Esto, si lo veo de esta manera, ¿sí? ¿Es función? No, no es función. No es función. ¿Por qué? Porque pierde la unicidad, profe. Bien, en este caso no cumpliría con unicidad. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener que hacer dos cosas acá, ¿sí? Fíjense que en el cuadernillo, ¿sí? Lo explica muy por arriba, pero bueno, lo explica. Lo que hacemos en el primer caso es restringir, ojo acá, restringir el dominio. Cuando hablamos de restringir el dominio, ¿sí? Quiere decir que nosotros veníamos trabajando generalmente con los reales, ¿sí? Entonces, al trabajar siempre con los reales, cualquier valor real, siempre me daba o el mismo número, o un número real, u otro número real, ¿sí? Bueno, lo que yo voy a hacer acá, como no puede tomar todos los reales, ¿sí? Ese dominio de acá lo voy a restringir. Y bueno, este dominio que está restringido lo voy a tomar entre los reales positivos, incluido el 0. ¿Por qué? Porque cualquier valor que yo le dé del dominio acá, ¿sí? Siempre me va a dar al menos un valor en los números reales. Entonces yo lo que voy a hacer es restringir, primero que nada, lo voy a poner acá, que es lo que hicimos arriba, restringir el dominio. ¿Sí? Pregunto, entonces vuelvo a preguntar. ¿Para qué restringimos el dominio? ¿Por qué lo restringimos al dominio?
¿Por qué no puedo tomar los reales negativos? Dijimos. Restringimos para que pueda hacer función. Exacto. Vamos a restringir el dominio para que pueda hacer función. Porque si no lo restringimos, esto no va a ser función nunca. ¿Sí? Si yo tomo todos los valores reales, nunca va a ser función porque no va a cumplir ¿con qué? Si no restringo el dominio. Si tomo todos los reales. No cumple con la unicidad, por No, eso. ojo ahí. Si yo, por ejemplo, no restringo el dominio y yo tomo todos los reales, fíjense que al menos 1, ¿sí? No se va a relacionar con ningún elemento de acá. Entonces, restringo el dominio para que cumpla con existencia, no con unicidad, ¿sí? Vamos por partes. Entonces, restringo el dominio para que cumpla con existencia. ¿Estamos? Restringo el dominio para que cumpla con existencia. Porque si yo tomo acá, como les vuelvo a repetir, el valor -1, ese -1 no se va a relacionar con ningún número del otro lado. ¿Sí? ¿Y qué tendré que hacer con el conjunto? A ver, ¿qué tendré que hacer para solucionar esto que tengo acá? Porque recuerden que acá sí no cumple con unicidad. Bueno, ya restringí el dominio. Lo restringí a todos los números positivos. Pero tengo otro problema en esta función. Es que, bueno, ya me cumple con existencia, pero ahora no me está cumpliendo con unicidad. ¿Qué tendré que hacer ahora? Para que no me pase esto. ¿Estos valores qué son? 2 y -2. Son la que. Irracional. ¿Cómo? Fíjense. A ver, vamos de nuevo. Yo tengo el conjunto de partida, que es el dominio. A cada valor de esto le tendría que corresponder un valor de acá. ¿Sí? Fíjense, 0 le corresponde el valor 0. Quiere decir que la imagen de 0 es 0. ¿Estamos? Esto cuando lo vimos con los ejes de coordenada, el eje X y el eje Y, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. El eje de las abscisas, el eje de las X, tengo el dominio, que es 0, y el eje Y es la imagen, ¿sí? Entonces yo tengo la imagen de 0 es 0. La imagen de 4, ¿cuánto es? ¿Qué pasa con 4? ¿Cuántas imágenes tengo? 2. Tengo 2 imágenes, que son 2. Son opuestos. Bueno, son 2 y menos. En este caso me da el opuesto porque estoy hablando de una raíz cuadrada. Entonces tengo 2 y -2. Tengo 2 imágenes para 4. ¿Sí? Entonces, para terminar con eso, ¿sí? Quizás porque en realidad yo tengo que tener una sola imagen de 4. No puedo tener 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restringir también, ¿pero qué cosa? La imagen. La imagen, ¿no es cierto? El conjunto imagen. Entonces vamos restringiendo dos cosas. El dominio para que cumpla con existencia y la imagen para que cumpla con unicidad.
¿Y qué valores voy a tomar? Bueno, depende lo que yo quiera, ¿sí? Si yo quiero, voy a tomar por ejemplo, los reales positivos también, incluido el 0. ¿Podré tomar los reales negativos con el 0? En la imagen estoy hablando, no en el dominio, la imagen. Sí, sí se podría. Sí, podría tomar la imagen, los negativos, los reales negativos con el 0. ¿Y por qué? Porque directamente excluyo los positivos y me va a dar solamente una imagen. Esa imagen van a ser todos los negativos, ¿sí? Entonces, podría yo tomar o los positivos o los negativos. Siempre incluido con el 0, porque si no el 0 tiene que tener una imagen, ¿sí? Que va a ser el mismo 0. Pero no puedo tomar las dos, ¿sí? O tomo los positivos o tomo los negativos. Diferente en el caso del dominio. Yo no puedo tomar valores negativos en el dominio, ¿sí? Porque no me va a dar ningún valor real. ¿Estamos? Entonces, supongamos acá, dejemos solamente los valores positivos, como los pusimos acá. Entonces, voy a tener el dominio, que van a ser los reales, y la imagen. Perdón, el dominio que van a ser los reales positivos y la imagen también que van a ser los reales positivos, ¿sí? Eso más que nada para que vean que no siempre, cuando me dan a mí un tipo de función, no siempre, o algún tipo de expresión, no la llamemos función todavía, algún tipo de expresión, no siempre va a cumplir con existencia y no siempre va a cumplir con unicidad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo restrinjo el dominio y restrinjo, en este caso, la imagen también si hace falta, ¿sí? Entonces, yo con eso ya puedo trabajar mejor y ya puedo decir que esto es una función. ¿Estamos? Sí, Bien, vamos a ver la gráfica para que se entienda un poquito más esto, ¿sí? Porque si no, por ahí es mucho palabrerío así, mucho de lo que yo hablo y poco de la gráfica para que ustedes lo vean un poquito más, esto del tema de funciones. Deme un segundito. Unicidad. ¿Y por qué no estaría cumpliendo con unicidad? Porque a este valor de x le corresponden dos valores de y, el 2 y el menos 2, ¿sí? Lo mismo pasaría con cualquier valor real que yo tome acá que sea positivo. ¿Estamos? Eso es otra cosa que quiero que se fijen. Que siempre va a tomar valores positivos. Fíjense que no va a tomar nunca ningún valor negativo. Porque los valores negativos no van a estar definidos en esta función. Entonces, yo para esto, sí o sí, o voy a tener que tomar todos los valores negativos o todos los valores positivos. Supongamos que yo tomo los positivos. Bueno, la gráfica, si la alcanzan a ver, sería algo de esta manera. ¿Va a ser función? Sí. Fíjense que el dominio van a ser los reales, porque acá no va a tomar ningún valor que sea negativo. Los reales positivos con el 0. Y lo que sería la imagen también van a ser todos los reales positivos. Recuerden que la imagen yo lo puedo ver siempre en el eje Y. ¿Estamos? Cuando yo veo los valores que toma acá sobre el eje Y. ¿Y habrá algún valor para 4? Sí, bueno, yo me tendría que ir entonces más o menos al 16. Que yo sé que la raíz de 16 es 4. O sea, si yo lo alejo un montón, siempre va a haber un valor para X y para Y. ¿Estamos? Bueno. Pero fíjense que no va a haber ningún valor negativo para Y, porque si tomo un valor negativo, bueno, ya directamente esto deja de ser una función. Y
Bueno, y como dijo Ailén, también podría tomar los valores negativos, ¿sí? Porque yo, al tomar los valores negativos, fíjense que acá, pero siempre de i estoy hablando. Cuando yo tomo los valores negativos, sigue siendo una función, porque para 4 voy a tomar el menos 2. Para, por ejemplo, para 9 voy a tomar el menos 3. Para 16 voy a tomar el menos 4. O para 14 voy a tomar este valor que va a ser entre menos 3 y menos 4. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir cualquiera de las dos formas la función, siempre partiendo de una base en esta función de los reales positivos. O sea, restrinjo el dominio a los reales positivos con el 0. Y la imagen va a ser o los reales negativos con el 0 o los reales positivos con el 0. ¿Estamos? ¿Se alcanza a ver en la gráfica un poquito mejor? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Díganme si hay algo que no quedó claro. Yo no sé si usan este programa, ¿lo han usado en algún momento? Sí, en secundaria igual se entiende. Bueno. Yo lo entiendo, por lo menos. Bueno, a ver, no sé si este es el GeoGebra, ¿sí? A ver, lo pueden descargar si no tienen PC, lo pueden descargar en el celular también. Y acá ustedes ponen las funciones que quieran, ¿sí? Por ejemplo, a ver, antes de seguir, ¿qué tipo de gráfica es esta función? ¿Es una parábola? Es una parábola, ¿sí? Por más que esté acostada, entre comillas acostada, ¿no es cierto? Por más que esté horizontal, es el término correcto, por más que sea horizontal, es una parábola, ¿sí? También, por ejemplo, una parábola, ¿sí? Puede ser la función y, perdón, x al cuadrado más 5, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa puede ser también una parábola, ¿sí? Fíjense que esta sería una parábola vertical. Sigue siendo una función. A ver, analicemos esta función. ¿Cuál sería el dominio de la función esta? X cuadrado más 5. Profe, para que tenga dominio tiene que, pasar por el eje X, No, no hace falta. ¿no? Entonces vendría siendo del 4 o no sé si sería el Acordate que 5 por ahí. esta función sigue, ¿no es cierto? Claro, sería del 4 al infinito, creo, al infinito positivo, puede Fíjate, ser. a ver, fíjate que esta función sigue o sea, si yo la extiendo a esta función, acordate que cuando yo veo el dominio, son los valores que puede tomar quién. X. X. Pueden ser todos los reales. Todos los reales. Acá no tengo una restricción del dominio, ¿sí? Cualquier valor real que tome X siempre me va a dar un valor de Y. Por más que sea un valor grande. Si yo, por ejemplo, tengo 10 millones elevado al cuadrado, me va a dar un número extremadamente grande. Pero no importa, sigue siendo un número real, ¿sí? Entonces, X puede tomar cualquier valor real. ¿Estamos? ¿Y qué valores puede tomar Y? Todos los positivos, menos el 1, 2, 3, 4, digamos, hasta el punto ese. Hasta este punto, ¿no es cierto? Todos menos el 5. Exactamente. Del 5 para arriba, digo. Claro, entonces yo tendría acá los valores que puede tomar Y van a ser desde el 5 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque recuerden que la imagen yo la veo en el eje Y, ¿sí? Fíjense que el eje Y, los valores que puede tomar del 5 para arriba. ¿El 4 lo puede tomar? No, el 4 no lo puede tomar, ¿sí? El 5, sí, el 5 lo puede tomar, porque si yo reemplazo acá el valor 0 al cuadrado más 5, me da 5. Pero ¿qué pasa si yo lo reemplazo por un valor negativo?
Bueno, al tomarlo por un valor negativo, por ejemplo menos 2, este valor se me hace positivo, me va a quedar menos 2 a la cuarta, me queda 4, más 5 me queda 9. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá el menos 2 y el menos 9 están acá relacionados. ¿Sí? Para que se entienda, voy a poner el puntito. Y fíjense acá, va a ser acá. El punto A es menos 2, 9. Ahí me da los valores. ¿Qué significa? ¿Qué sería el menos 2, 9? ¿Es un qué? Una coordenada, profe. Bueno, una coordenada del eje, ¿no es cierto? O un par de ordenado, ¿sí? De cualquiera de las dos formas lo pueden mencionar. Veamos otra función ahora. Una más. Esto es lo que les quería mencionar recién. La diferencia, bueno, para que vamos viendo. No, vamos a ver esta función antes de entrar en la otra. Fíjense esta función. Si quieren la alejo un poquito más o la acerco un poquito más. Tengo la función y igual 1 sobre x más 1. ¿Qué dominio tendrá esta función? Del menos infinito al... O sea, al infinito positivo. Bueno, o sea que puede tomar todos los valores reales. Sí. Sí, pero tanto en X como en Y. Bueno, analicemos algo. Cuando hablamos del dominio, son los valores que puede tomar en X. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué pasa con el valor menos 1? ¿Qué pasa si yo reemplazo por menos 1 acá? La X. Voy a dejar de compartir un ratito para que vean. O X más... Bueno, es lo mismo. 1 más X o X más 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo reemplazo acá X igual menos 1? Bueno, fíjense, reemplazo 1 sobre menos 1 más 1. Esto me queda 1 sobre 0. ¿Cuánto es eso? No se puede hacer una división por 0. Bien, no puedo hacer una división por 0. Entonces, ¿X podrá tomar el valor menos 1? No. No, no va a poder tomar el valor menos 1. Entonces, ¿cómo podré definir yo el dominio de esta función? Esto lo vimos en la parte de intervalos. ¿Cómo puedo definir este dominio como uno o dos intervalos?
¿Están ahí? ¿No se acuerdan de intervalos? ¿Ya se olvidaron de intervalos? Sería con paréntesis del menos infinito hasta el cero. Menos infinito. Es que si yo pongo hasta el 0, me estaría tomando el menos 1. Y yo no quiero que me lo tome el menos 1. ¿Está bien? Se podría hacer al -1, pero abierto. Exactamente. Y, Una unión bien, al -1, también abierto. infinito. Exactamente. Al Al infinito. Estamos, fíjense, hacemos una unión de dos intervalos sin tomar el menos 1. ¿Sí? Fíjense que acá el menos 1 está abierto y acá también está abierto. Entonces yo el dominio lo voy a definir como la unión de estos dos conjuntos. Desde el menos infinito hasta el menos 1, unión, menos 1 hasta el infinito. Otra forma de representarlo, ¿sí? Va a ser desde, puede ser el dominio. Pueden ser todos los reales, ¿sí? Menos, y recuerden cuando yo representaba un elemento, lo representaba entre llaves, el menos 1. Esa va a ser otra forma de representar también el dominio. ¿Sí? Pueden hacerlo por intervalos o pueden hacer de acuerdo al elemento que no va a pertenecer a ese dominio. ¿Qué estamos haciendo con el dominio acá? Lo estamos ¿qué? Restringiendo. Estamos restringiendo el dominio. ¿Por qué? Porque no puede tomar todos los valores reales. Porque recuerden que esta división por 0, ¿sí? No tiene solución. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Como la unión de dos conjuntos, de dos intervalos, del menos infinito al menos 1 y del menos 1 al más infinito. O como que toma todos los reales menos el menos 1. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál será la imagen? Fíjense en el gráfico. Para que ustedes más o menos lo puedan ver, analizar al gráfico este. Fíjense que yo podría poner, para que ustedes lo vean un poquito más claro, x igual 1. No, menos 1. Yo tracé una recta acá, ¿sí? Y fíjense que esta gráfica, la que estamos analizando, ¿qué pasa? Nunca va a tocar al menos 1. ¿Sí? Va a acercarse lo más que pueda, lo más que pueda, pero nunca lo va a tocar. ¿Estamos? Y lo mismo pasa acá. Si me voy para abajo, nunca va a tocar al 1. Puedo irme lo más abajo posible, se acerca, pero ya cada vez que me acerco más, o sea, nunca lo va a tocar al 1. Siempre estamos hablando del 1 en la X. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el eje Y? ¿Qué es lo que nunca va a tocar en el eje Y? ¿Puede poner la gráfica, profe? Ah, perdón. Disculpe, no lo... Ay, disculpe, mala mía. Perdón. No había... ¿Ahí la están viendo? ¿Ahora sí? ¿O no? No, yo no lo veo. Parece que la cámara no anda. Deme un segundito. Vamos de nuevo, perdón.
Acá. A ver ahí. ¿Ahora? Sería del menos infinito, pero no toma el uno hacia el infinito positivo. Bien, esto es lo que estábamos analizando recién del dominio. ¿Ahora ven la gráfica? ¿La pueden ver? Sí, ¿La profe. están viendo? Bueno, fíjense. Yo acá tracé una recta que va por el -1. Disculpen que no lo había visto recién que nos estaba presentando. Si se fijan bien, nunca va a tocar al -1. Por más que esté lo más cerca posible, en x igual -1, o sea, el -1 nunca lo va a tocar. O sea que nunca puede tomar el valor -1. ¿Sí? Lo mismo si voy para abajo. Se acerca un montón, se acerca un montón, se acerca un montón, pero nunca toca el -1. Jamás lo va a tocar, porque si lo toca en realidad ya deja de ser función, porque no puede tomar el valor -1. ¿Qué pasa esto cuando lo analizamos respecto a un punto, en este caso al punto -1 en x, en cuanto al dominio? En cuanto a la imagen, ¿qué punto no va a tocar? El 1 positivo. El 1 positivo sí lo toca, fíjate, acá. El 1 positivo lo toca. El 0. El 0, ¿no es cierto? Si se fijan bien, en i igual 0 nunca va a tocar, o sea, quiere decir que nunca va a tocar el eje de las abscisas. Por más que yo lo esté relacionando con i, nunca va a tocar el eje de las abscisas. Porque no va a haber ningún valor acá que me lo haga 0 a esto. ¿Sí? Porque para que sea 0 la i, ¿qué tiene que pasar? Tengo que tener 0 dividido algo. Y al no tener 0, al tener un 1 acá arriba, nunca este valor de acá va a poder tomar un valor 0. ¿Sí? Entonces, la imagen, ¿sí? Al no tomar ningún valor 0, yo la puedo definir como que va a ir desde el 0, perdón, desde el menos infinito al 0, unido 0 más infinito. ¿Sí? Tampoco va a tomar todos los reales la imagen, sino que va a tomar todos los valores que estén desde el menos infinito al 0. ¿Sí? Así que todas las funciones que tengan esta forma, donde la x esté abajo en el denominador, ¿sí? Bueno, tengo que analizarlas bien porque ahí seguramente voy a tener un dominio restringido. ¿Sí? Este tipo de funciones se llaman funciones racionales, ¿sí? Que ya la vamos a ver adecuadamente cuando entremos en la parte de función racional. Ahora estamos tratando más o menos de agarrar funciones y ver cuál es el dominio, cuál es la imagen, y de a poco vamos a ir agregándole más cosas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, entonces.